Buen día. Estamos hoy en la capacitación a los diseñadores de módulos virtuales de la Tecnológica FITEC. Es importante que en esta capacitación quede mucha claridad sobre cuáles son los lineamientos que tiene la Tecnológica FITEC desde la dimensión pedagógica para poder hacer un excelente diseño de módulo. Recordemos que lo que diseñe usted es lo que vamos a colocar en la plataforma virtual, en el aula virtual, y es así como el conocimiento y el desarrollo de la competencia será evidente en nuestros procesos de enseñanza para el estudiante. A continuación voy a explicar 3 formatos muy importantes que usted debe tener en cuenta en esta organización y diseño. El primer formato, titulado Generalidades del módulo. El segundo, TF2, que es donde se diseña muy bien todo el contenido del módulo atendiendo los lineamientos pedagógicos. Y el tercero, el TF3, que se llama Guión de recursos. Estos también van a tener una parte complementaria que le ayudará a iluminar muy bien cómo se diseñan los recursos en un módulo virtual. Vamos a mirar entonces cada uno de estos formatos. Generalidades del módulo. Generalidades del módulo lo constituye, como su nombre lo dice, las grandes partes que va a ilustrar muy bien el módulo en su proceso ya virtual. Entonces tenemos el nombre de módulo, la competencia a desarrollar. Cuando el director de programa lo llame a usted y le dice que va a diseñar un módulo y lógico que usted aprueba y está de acuerdo, le entrega 2 formatos muy importantes titulados. El primero se llama la guía de aprendizaje y el segundo el TF1. Ningún diseñador de módulo puede iniciar a diseñar estos formatos que hoy estoy enseñando sin que vea primero la guía de aprendizaje y el TF1, porque ellos nos dan la base de cuántas unidades, de los contenidos, de los desempeños, de las evidencias esperadas, en fin, de todas unas bases que hacen posible el diseño. Volvamos a nuestro formato. Después de haber colocado usted el nombre del módulo y la competencia a desarrollar, que ya saben de dónde la van a extractar, hacemos una introducción. ¿Qué es la introducción? Pues una breve, como su nombre lo dice, la breve introducción de lo que es el módulo. No podemos gastarnos aquí más de 5 o 6 rengloncitos. Enseguida viene la justificación. La justificación significa que usted debe responder 2 preguntas. ¿Por qué es importante este módulo en el programa? ¿Y para qué le va a servir al estudiante la competencia que va a desarrollar en el módulo? Si usted responde muy bien estas 2 preguntas, daremos una clara justificación del módulo. Después vienen generalidades, la descripción del módulo. Lo dice muy claro el formato: describir el módulo en las partes que lo contienen, cuántas unidades de aprendizaje va a tener, hablar sobre los recursos, de las actividades y por último sobre la evaluación, que es obligatoria en cada una de sus fases. El número de créditos, usted le pregunta al director o al ver la malla va perfectamente a saber cuántos créditos tiene este módulo que va a diseñar. Aquí quiero entonces que me atiendan un momentico a esta explicación. Los créditos son las unidades de tiempo en los cuales se desarrollan todo el componente del módulo, es decir, contenidos de información y de conocimiento, actividades y evaluación. Estamos hablando entonces de módulos de 2, 3 y hasta 4 créditos. Aquí es importante que usted recuerde siempre que si usted busca un recurso y demora, usted como todo un profesional y experto en la disciplina, demora 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos en leer un recurso,
Una vez usted lo haya elaborado, el estudiante, tenemos que multiplicarlo por 3 y ese será el tiempo en que demorará el estudiante. ¿Esto por qué lo digo? Porque resulta que nuestros estudiantes tienen que tener el tiempo necesario para que abarque las horas que conforman los 3 créditos, 3 por 48, es decir, 144 horas, pero no solamente leyendo el recurso, también tenemos que hacer la equivalencia en tiempo. ¿Cuánto puede demorar haciendo una actividad? ¿Cuánto puede demorar participando en un foro? Haciendo su presentación personal, haciendo su evaluación. Es decir, todos los momentos del aprendizaje son los que estamos diseñando aquí, atendiendo los tiempos que requieren los créditos que el aspecto curricular le ha dado al módulo asignado a usted. Teniendo esa claridad, usted empieza a mirar y a pensar los recursos, cómo deben estar organizados y las actividades. Y recordemos que la evaluación también tiene un tiempo disponible para que el estudiante lo utilice. Y algo más para recordar, nuestros estudiantes en la metodología virtual trabajan completamente su tiempo independiente que lo mirábamos en la presencialidad. Hay un tiempo en la presencialidad que el profesor trabaja con el estudiante directamente y el otro tiempo es la tarea independiente. En la virtualidad no, en la virtualidad el estudiante el 100% está trabajando en la virtualidad, él solo en la plataforma en donde hemos subido los recursos, las actividades, la evaluación, es decir, todo el objeto virtual del aprendizaje. Si tienen alguna duda respecto a cómo ustedes organizan estos tiempos, no duden en preguntarme, envíenme el correo al correo institucional rosalbamontero006@fitecvirtual.edu.co. Ese correo, y si usted, como es profesor nuestro, sabe muy bien que al hacer el clic en redactar en el correo, coloca Rosalba Montero y le va a salir mi correo para que me haga la pregunta. Volvamos al formato. Ahora tenemos las recomendaciones particulares. Yo soy muy enfática siempre en decirles que las recomendaciones particulares del módulo tienen que estar dadas en lo que usted piensa que el estudiante debe tener en cuenta y que son estudiantes virtuales. Entonces, aquí estoy hablando para todos, entonces no sé cuál es la disciplina, pero ustedes sí saben qué es lo que tiene que recomendarle al estudiante. Pero le voy a dar unos 2 o 3 tips de recomendaciones que son muy importantes. El primer tip, que le diga que el estudiante debe ingresar todos los días al aula virtual por lo menos 3 horas. 3 horas diarias. Porque es lo mismo si hubiera venido a trabajar aquí en forma presencial, estaríamos hablando de 3 a 4 horas, pues en lo virtual es lo mismo. Teniendo la claridad que inclusive como él solo tiene que, claro, con el apoyo y la compañía del profesor, desde un foro de dudas e inquietudes, puede estar teniendo claro que el trabajo del estudiante es de 5 horas diarias. Ellos están viendo en este momento, verán siempre un solo módulo, entonces tienen que concentrarse en su módulo, pero eso devenga más tiempo de estar atendiéndolo. Esa es una recomendación, que entre como mínimo de 3 a 4 horas diarias y el sábado complementa el resto de tiempo que le hace falta. Otra recomendación muy importante que quiero que les diga al estudiante es que él es responsable de su propio aprendizaje, es decir, nosotros colocamos aquí en FITEC todo lo que podamos al alcance del estudiante, pero si el estudiante no ingresa, si el estudiante no lee, si el estudiante no reflexiona, entonces nos queda como muy difícil y por eso tenemos que recomendarle al estudiante esto: la autonomía y la responsabilidad y el compromiso le corresponde a él mismo como estudiante. Y un tercero es decirles que es mentira
que el aprendizaje virtual sea tan fácil como han dicho o que sea locha. No, es quizá una de las disciplinas de estudio que requiere de mucho compromiso. Esas son mis 3 recomendaciones. Las otras se las da usted porque son las que requiere el estudiante desde la disciplina del saber. Continuemos con el formato. Las unidades de aprendizaje, necesitamos que usted aquí ya le haya dado nombre a las unidades una vez haya trabajado el TF1 y la guía de aprendizaje. Aquí tenemos nombres cortos y que realmente se refieran al contenido de cada unidad. Entonces aquí solamente título en cada una. Recordando que la 1 siempre será la unidad introductoria. Esa es siempre y es genérica para todos los módulos. Vamos entonces al siguiente punto que se llama propósitos y desempeños esperados por cada unidad de aprendizaje. Pues la unidad introductoria tendrá todo su esquema en el formato que ya a continuación les explico. Las unidades 2 y subsiguientes del TF1 sacan los propósitos, que es el mismo elemento de competencia. Y eso es un lineamiento. Dijimos que los elementos de competencia que están radicados o alojados en el TF1 son los mismos propósitos. Y los desempeños esperados están en el TF1 y es lo que usted trae, es copiar. No pueden cambiar nada, el TF1 está dado ya en esos términos. Por último, el video de bienvenida. Hay un lineamiento que hoy por hoy nos dice que tenemos que acercarnos muchísimo al estudiante y él debe ver que hay una persona de carne y hueso que está detrás de todo esto y ese es alguien. En este caso le pedimos el favor al diseñador que elabore el TF3. Se debe hacer un guión, mírelo acá, de TF3, que no dure más de 3 minutos, en el que usted pueda, viniendo muy bien vestido, con una camisa, si es hombre con una camisa unicolor, y si es mujer pues con una excelente presentación, porque vamos a quedar ahí grabados, entonces, y traer listo el guión lo debe pasar con anticipación a John, que ustedes conocen que es el que nos produce los videos acá en la dimensión comunicativa, más unas filminas, por lo menos unas 3 a 5 filminas en el cual dé cuenta de lo siguiente. Las unidades, primero generar el conocimiento, los propósitos que busca el video es generar el conocimiento en los estudiantes sobre el módulo a estudiar. Dar cuenta de cuál es la competencia a desarrollar, cuántas unidades tiene el módulo y nombrar, para eso son las filminas que les hablo, qué recomendaciones le daría al estudiante y algo sobre el éxito en la virtualidad. Lo que quiere decir que ese video, lo mismo que hemos escrito anteriormente, lo estamos diciendo a los estudiantes, algo parecido a lo que yo les estoy diciendo hoy. Al finalizar encontrarán este cuadrito que habla de los créditos del módulo. Aquí deben colocar el título del módulo, ya estoy borrando. Entonces ustedes le colocan el título a su módulo y en la parte de enseguida simplemente colocar su nombre, diseñador, y la fecha en la cual al finalizar entregan a la dimensión pedagógica su módulo. Esto es lo referente a generalidades. Sugiero que siempre se desarrolle este formato en primer lugar, porque resulta que acá les va a indicar para el siguiente formato, que ya es el desarrollo de todo el conocimiento. Aquí les está indicando cuántas unidades, los créditos lo tienen claro, teniendo claro los tiempos, ustedes van a buscar los recursos, tienen claro por qué se justifica, por qué es importante el módulo, y una vez tenido esto, ese es un planeamiento muy general, pero que les da la base a ustedes de lo que van a hacer a continuación.
Nos vamos al segundo formato, que es el siguiente. El segundo formato titulado TF02. ¿Usted sabe qué quiere decir TF? Pues TF, las siglas de nuestra institución tecnológica FITEC. Para la virtualidad utilizamos estos TF para poder desarrollar todos los formatos que se tienen que diligenciar. Entonces el TF02 hace referencia entonces al diseño del módulo. Pasemos entonces a mirar este formato. El TF02 entonces en la parte superior dice módulo número 1, le dan el título al módulo y diseño del módulo continúa exacto y vamos a iniciar. Les decía que la unidad introductoria es una unidad única para todos los módulos y muy importante que oigan ustedes cuáles son los propósitos de la unidad. Despertar un sentido de compromiso y de pertinencia en el estudiante para que reconozca como útil y práctico los saberes y el proceso que va a iniciar, formándose como un profesional íntegro y competente, reconociendo la importancia del ser, del saber y del hacer en el transcurso de su vida. Es decir, esta unidad lo que pretende buscar en el estudiante es que se comprometa y que entienda que lo que va a aprender, lo que quiere desarrollar a través de todo el proceso de aprendizaje del módulo, le va a servir para la vida, pero que en la medida que él se comprometa, podemos tener éxito, yo creo que ambos, tanto el estudiante como nosotros como institución. Los desempeños esperados, ahí están, no los van a cambiar, están ya listos para que ustedes lo peguen. Identifica el proceso a seguir en el módulo, ya vimos que en generalidades pues está identificando el proceso. Se motiva el estudio del módulo, le estamos diciendo en las recomendaciones, y asume nuevos retos, es lo que le vamos a decir en esta unidad. Las evidencias. Generalmente una evidencia, en este momento lo hemos pensado así, es que el estudiante nos escriba un documento y será la evidencia más grande en esta unidad, que escriba un documento en el cual reflexione sobre sus retos y compromisos a seguir. Pero aquí usted completa sobre qué tema quiere que el estudiante les complemente. Segunda evidencia, que responda a la pregunta que se presenta en el foro de dudas e inquietudes. Esa es una de las maneras que hemos previsto que el estudiante está entrando ya, está incursionando en el módulo. Usted va a colocar ahí una pregunta relacionado con el recurso que va a colocar para la motivación o relacionado con la temática que va a desarrollar el módulo. Entonces hay una pregunta en la que usted la coloca en dudas e inquietudes, ya lo vamos a ver aquí abajo, y entonces si el estudiante interviene ya empezamos a sentir como tranquilidad. Y la tercera evidencia es la presentación personal. Ok, guía de aprendizaje. Es la siguiente parte que tiene esta orientación del diseño modular. Aquí se da una clara orientación de la unidad, haciendo referencia del contenido de la misma y de su importancia. Dice que no puede sobrepasar los 10 renglones, es cierto. Aquí no vamos a dar contenidos como tal. ¿Qué es lo que queremos explicar entonces en esta guía y en todas las guías de aprendizaje u orientaciones? Pueden encontrar alguno de los dos nombres, la guía de aprendizaje o las orientaciones. Aquí pretendemos nosotros orientarle al estudiante, es decir, a continuación va a ver, va a trabajar, va a encontrar estos recursos, va a encontrar estas actividades, en fin, puede darle simplemente la orientación para ubicar al estudiante. Esto es muy importante, ubicar siempre al estudiante en qué lo invitamos a hacer a continuación, para que él no se nos pierda. Listo, 10 rengloncitos, yo creo que es suficiente para poderle explicar. Aquí la palabra éxito la coloco yo, pero ustedes perfectamente pueden colocar lo que quieran de bienvenida al módulo, bienvenido al módulo, mucha suerte, etc. Los recursos, y aquí es importante que usted lea detenidamente qué busca este recurso.
La fase motivacional busca despertar en el estudiante algunas motivaciones que lo conduzcan a comprometerse y a motivarse. Es por ello que en esta fase se recomienda mover al estudiante para, mira, son 6 propósitos de la motivación. Léanlo con calma, pero aquí se lo estoy explicando muy bien. El primero dice, niveles de logro ajustado a las posibilidades reales del estudiante. Si el nivel de logro propuesto subvalora las posibilidades de aprendizaje, o si lo que propone ya es dominio del aprendiz, se pierde el interés. Pero si por el contrario, lo que se propone alcanzar supera sus posibilidades, o si por más esfuerzo que haga, no va a poder lograr el nivel de aprendizaje, esto genera frustración. Creo que queda bien entendido. Nosotros tenemos que darle mucha claridad al estudiante sobre lo que quiere aprender. Estos niveles de logro, ¿dónde los vamos a encontrar? Pues en lo que hemos dado anteriormente. Cuando llenamos generalidades, le estamos diciendo al estudiante, ¿por qué es importante lo que va a estudiar? ¿Cuál es la competencia a desarrollar? Describen las unidades de aprendizaje, todo eso queda allá en el módulo y en el aula virtual. Esto es lo que podemos decir los niveles de logro. El estudiante va asociando ya esto que está leyendo y que está observando con lo que realmente sí tiene en su interior. Recordemos que Vygotsky nos dice siempre, el estudiante no viene de cero, el estudiante trae unos presaberes y esos presaberes es lo que tenemos que cotejar y por eso ahí generamos motivación. Uy, esto que yo ya sabía, mira que aquí lo voy a reforzar. Entonces motivamos al estudiante. Pasemos a un segundo propósito de esta motivación. Evidenciar el proceso que implica alcanzar el nivel de aprendizaje esperado. Investigaciones han puesto de presente que la motivación se mantiene mejor cuando la persona puede vislumbrar la serie de submetas que tiene que alcanzar en forma organizada y jerarquizada para llegar a una gran meta. Por ello, la importancia de presentar a los estudiantes no solo el aprendizaje esperado, sino la manera como lo va a alcanzar. Tercero, la pertinencia del aprendizaje. Los propósitos de enseñanza deben evidenciar la utilidad práctica para la vida que tienen los aprendizajes propuestos para el aprendiz. Deben llevarlo a entender la importancia y el significado para lo que él espera hacer en el futuro. Al anticipar lo que se puede llegar a hacer, a saber y hacer, genera la necesidad de alcanzar una meta. Entonces, aquí la pertinencia, y creemos nosotros que todo lo que estamos haciendo en FITEC está respondiendo a lo que necesita realmente el estudiante. 4. Retar a los estudiantes. Esto es proponerle al aprendizaje esperado como una situación problema en la que los aprendices se comprometen en la búsqueda de soluciones cuyo resultado es considerado valioso e importante. Retar al estudiante significa, mira, le voy a presentar un nuevo aprendizaje, ¿está usted dispuesto a asumirlo? Quinto, promover curiosidad. Proponer aprendizajes que parten de los conocimientos y experiencias previas, pero ampliándoles el panorama a través de situaciones que desconocen. Resulta ser un elemento que promueva la motivación por el aprendizaje. Esto es la curiosidad. Promover disonancia frente al aprendizaje cuando el aprendizaje propuesto le genera al aprendiz tensión o conflicto en relación con sus creencias, con sus conocimientos o actitudes. Esto experimenta un malestar que le va a motivar a esforzarse para dirigir su acción hacia el nuevo aprendizaje. Lo que quiere decir, mis queridos diseñadores, que todo lo anterior usted lo debe tener en cuenta. Utilice uno de los 6, yo no le estoy diciendo que utilice los 6 para buscar los recursos, uno de los 6, pero como cada unidad que vamos a ver a continuación tiene la fase motivacional, pues tenemos que mirar si en uno utilizamos la de generar retos, en la otra curiosidad, en la otra podemos generar
disonancia, la parte pertinente ya lo estamos viendo que lo vamos a tener al colocar todos los momentos de aprendizaje. Entonces es importante que utilicemos cada propósito motivacional en las unidades. Es decir, no seamos repetitivos, que solamente para generar retos, sino que sea una situación de mucha variedad, para así hacerlo también, la motivación sea también más interesante. A continuación, mire lo que les estoy proponiendo. Entonces, para buscar los recursos en esta parte motivacional, esto es lo que le propongo. Un video que se busca en la web, pero este video es el único video que estamos permitiendo. Ya no podremos subir más videos. Es el de esta unidad introductoria. Pero el video tiene unas características que le tengo que decir. A ver, que no sobrepase los 3 minutos. Un video ya de 4 minutos es extenso y el estudiante se nos puede también aburrir, a no ser que sea demasiado interesante. El segundo, el video que no nombre ninguna universidad, ¿no? Los derechos de autor son importantes cuando las universidades o profesores de otros sitios están dándonos videos. Hay unos videos muy buenos, interesantes, en donde el sonido, el video deben verlo totalmente en sus 2 o 3 minutos, porque a veces utilizan unos términos que no podemos permitirlo, porque nosotros tenemos que trabajar sobre lo ético y sobre lo que va a conducir realmente a un aprendizaje. Y por último, el video de la fase motivacional debe ir en lo posible unido a la temática del módulo, para no causar vacíos. Entonces, porque no podemos motivar al estudiante y dejarlo ahí como, bueno, ¿y este video por qué? En segundo momento, les sugiero que un video que se graba por parte del diseñador. Es decir, usted, si cree conveniente que aquí en la fase motivacional pueda grabar un video en el cual quiera mostrar experiencias suyas, sus experiencias cuando fue estudiante, sus experiencias en el trabajo y en la parte laboral que hoy realiza, con mucho gusto. Entonces lo invito a grabar ese video. En tercer lugar, miramos acá, invitar, si usted como profesor de FITEC tiene a un egresado que nos pueda contar una historia de éxito, bienvenido sea, grabamos esa historia de éxito con un egresado. Pero también puede buscar un mensaje que lo podemos grabar en un audio, o puede encontrar un escrito en el cual se encuentre la historia de un personaje a nivel regional, nacional o internacional, que vale la pena que el estudiante lo tome como ejemplo, o realizar un mapa conceptual. Esto genera también una integración de todo el aprendizaje que queremos darle al estudiante. Y por último, pues explicarle muy bien la competencia, que ya he sido reiterativa en el tema de explicar muy bien la competencia, los propósitos de aprendizaje y las recomendaciones, porque esto debe quedar muy bien claro en generalidades. Listo, vamos a continuar aquí entonces con nuestro formato. Esto era lo correspondiente a la unidad 1, que es la unidad introductoria. Y leyendo lo que está en el recuadro, aquí abajo dice nombre del recurso y del título. Perdón, me devuelvo un segundito. Ya. Nombre del recurso y del título. Entonces usted tiene que darle aquí, simplemente respetar estos números, lo que es 1 es 1 y lo que es 2 es 2. Nombre del recurso, ya dijimos, video, infografía, Sonovis. Y el título, tienen que dar el título porque eso es importante para la organización de este TF2. Actividades, ya están dadas, estas solamente las debe copiar. El foro de dudas e inquietudes que decíamos, copiar exactamente porque ya está organizado así, pero aquí en este parte celeste dice, aquí se hace la pregunta que usted quiere hacerle al estudiante para incitarlo a que empiece a participar en el foro. Ahí hace usted la pregunta. Foro de presentación, lo copian exactamente como viene y usted no
no tiene que hacer su presentación porque lo hará cuando el profesor planee el módulo, es decir, cuando ya le asignamos la instancia de módulo al profesor, ahí sí hacemos la presentación. Lo que quiere decir que va a quedar la presentación del profesor en blanco. Y pasamos a la unidad 2 y así como vamos a hacer la 2, continuamos con las subsiguientes. Título de la unidad, pasemos acá. El título de la unidad ya la traen ustedes de generalidades. Propósito de la unidad la traen ustedes de generalidades. Desempeños esperados las traen ustedes de generalidades. Evidencias. Aquí se registran las evidencias que se desean establecer para el cumplimiento de la unidad de aprendizaje. Aquí sí les voy a pedir un gran favor a los diseñadores. Las evidencias no son un listado de actividades que tiene que hacer el estudiante. La evidencia inclusive puede ser una sola. Que hay que hacer varias actividades para llegar a esa evidencia, es cierto. Porque es que la evidencia es la que vamos a valorar y a evaluar. Entonces, si vamos a colocar que las evidencias es llenar un formato, que la evidencia es ir a hacer una encuesta, que la evidencia es hacer un taller, para mirar que el logro final es que sí aprendió el procedimiento que queríamos, el profesor que va a orientar después el módulo no va a tener tiempo para evaluar tantas cosas. Entonces aquí las evidencias tienen que tener claro que pensando en cada una de las actividades que le va a proponer al estudiante, genere una gran evidencia, máximo 2. Esto lo quería tener como muy claro. Y ahí usted las coloca. Pasamos entonces nuevamente y ya viene la siguiente parte para la guía de aprendizaje u orientación. Nuevamente, una clara orientación de lo que va a ser la unidad. Claro, ya tiene título, ya sabemos sobre qué va a ser la unidad, de eso se va a tratar esta orientación. Y van a ver ustedes que, escúchenme bien esta parte, esta unidad 2 en adelante va a tener 3 fases de diseño. La fase motivacional, que no va a tener actividades, buscamos muy bien el recurso que corresponda al tema de la unidad. Aquí sí es muy claro. Si ustedes colocan un recurso que no corresponde al tema, vamos a desorientar al estudiante y va a ser nula el recurso buscado. No va a tener actividades esta fase motivacional, solamente el recurso, y yo sugiero que un buen recurso es suficiente, bueno, contundente, claro. La segunda fase es la fase cognitiva, que sí va a tener orientación, tiene 3 partes siempre, que es orientación, el recurso y las actividades. La evaluación, no se preocupen, la evaluación la va a hacer el profesor cuando esté orientando el módulo. Y la fase aplicativa, estoy hablando unidad por unidad, fase motivacional, fase cognitiva y fase aplicativa, que también tendrá 3 momentos: orientación, recursos y actividades. Pasemos al formato. ¿Se dan cuenta que veo aquí la fase motivacional, vemos la guía de aprendizaje y enseguida pasamos al recurso? Y les coloco uno solo porque un solo es el recurso. Segundo, la fase cognitiva. La fase cognitiva siempre les recomiendo que tenga en cuenta, porque yo sé que ya lo sabe, usted diseñador, ustedes han trabajado el módulo 1, han trabajado talleres, el año pasado yo les he venido explicando, a no ser que sea un diseñador completamente nuevo, pero nosotros tenemos un modelo didáctico. La didáctica es la forma como el profesor enseña en la clase, y aquí nuestra clase, como es virtual, entonces el modelo didáctico dice que nosotros contemplamos 3 fases: motivacional, cognitiva y aplicativa, y que el estudiante o todo ser humano
debe tener siempre una información, pero es que el aprendizaje no solo es información, porque nosotros que trabajamos un diseño curricular por competencias, estamos siempre hablando que la competencia debe desarrollar en el estudiante habilidades y destrezas para el ser, para el saber y para el hacer. Al complementar estas tres, estamos realmente desarrollando una competencia en el estudiante, aparte de aprendizajes. Entonces, y otra cosa muy importante, porque esto lo van a tener en cuenta a continuación, el técnico profesional, dice así la norma, está dado para que nos demuestre el hacer, no tanto el saber, sino el hacer. Claro, nosotros motivamos y con eso no descuidamos el ser por nuestra parte humanista que trabajamos aquí en la Tecnológica FITEC. Pero al desarrollar actividades tienen que preguntar también si el módulo corresponde al técnico o al tecnólogo. Si es al técnico, las actividades estarán por encima de cualquier actividad del saber. Entonces estamos hablando de un 80-20. Actividades del hacer en el 80% y actividades del saber en el 20%. Pero si el módulo le corresponde a la tecnología, estamos en un 50-50. 50 en actividades y recursos para el saber y 50 en actividades y recursos para el hacer. Ya lo motivacional está definido en una unidad introductoria y en cada fase un recurso motivacional. Lógico, más adelante lo vamos a evaluar, pero esto es importante en el diseño. Volvamos a nuestro formato con estas aclaraciones hechas en este momento. Entonces, la fase cognitiva busca estructurar en el estudiante aspectos esenciales para la cognición, para el saber. Entonces, la guía aprendizaje, yo creo que ya en este momento se la saben de memoria, es un párrafo en el que debemos explicar qué es lo que queremos que el estudiante haga en este momento. Y los recursos, explico aquí algo muy importante. Aquí el diseñador escogerá aquellos contenidos y recursos que más se adapten al conocimiento y que quiera que desarrolle el estudiante. Ejemplo, si va a utilizar un texto como recurso, esta debe ser escrito por usted como diseñador que no sobrepase las 3 páginas, es decir, 3 páginas, 3 momentos de lectura, y si utiliza notas de página, tiene que dar crédito al autor de quien ha podido tomar algo. Pero también puede utilizar infografías, sonovisos o una videoclase que el mismo diseñador puede grabar con John, que ya ustedes lo conocen en su trabajo en la parte de videos. Hay en general 9 recursos, pero estamos explicando muy bien cuáles son los que estamos proponiendo por ser más ágiles y porque le llegan más fácilmente al estudiante. Y todo sonoviso debe tener siempre un texto que le acompañe. Eso es importante, que el estudiante oiga, porque hoy las tecnologías de la comunicación, el celular, que ya pueden descargar un audio, pero también debido a las inteligencias múltiples, a nuestro Gartner que nos orienta, también tenemos que tener en cuenta que el que no pudo escuchar, pues que lo lea, o el que no le guste leer, que lo escuche. Es así como que las infografías deben también un texto desarrollado. Todo esto lo vamos colocando acá. Y para desarrollar estos recursos hay que llenar el tercer formato, que es el TF3, que es el guión de recursos. Aquí es donde quiero también decir que para lo cognitivo, con dos recursos claros, muy claros, contundentes del conocimiento tenemos. No llenemos al estudiante de tantos recursos, pero sí hagamos recursos. En esto voy a preocuparme muchísimo en revisar y en ayudarles a orientar esto. Un recurso, debemos tener claro qué es lo que queremos que el estudiante aprenda y tenga claro.
y no lo llenemos de información que lo que hacemos es aturdirlo. En cambio, si yo tengo claro qué es lo que tengo que enseñar, cuál es el concepto claro que el estudiante tiene que tener claro, el concepto claro. Su clasificación, si hay clasificaciones, que generalmente todo tiene su clasificación, y como a qué pertenece, a qué escala de clasificaciones o de grupos pertenece el tema, con eso tenemos mucha claridad. Hay una bibliografía y en la bibliografía sí podemos recomendarle al estudiante que amplíe el conocimiento en unos enlaces, en unos textos o libros que le puede recomendar. Vaya escribiendo esto usted en una hoja, en algo, para que no se le olvide cada vez que esté trabajando un tema. Ya sabemos el recurso, que sean 2 recursos nada más. Y la bibliografía sí le puede recomendar cosas que quiera usted como dueño de la disciplina, que le pueda recomendar para que amplíe. Pero los módulos están dados para que aprenda lo que queremos que aprenda el estudiante exactamente, ni más ni menos. Después de estos 2 recursos de la fase cognitiva, vemos las actividades. Y las actividades son aquellas tareas o ejercicios que se plantean en los estudiantes para alcanzar la evidencia e incluyen las interacciones que tienen como herramienta los foros. Mira que en la fase cognitiva lo que buscamos es que el estudiante sepa algo. Para esto es importante que se recomienden también como máximo 2 actividades. En la fase cognitiva, estamos hablando de la fase cognitiva. En la fase cognitiva, una que es un foro que puede ser temático o colaborativo. Los foros en FITEC tienen 4 clasificaciones. El foro de presentación, el foro de dudas e inquietudes, el foro temático, que es cuando lanza el profesor una pregunta y hace que el estudiante busque, consulte, indague y pueda hacer su aporte. Ese es el foro temático. Y el foro colaborativo, que es el 4, en el que el grupo de trabajo, que ya ha sido previamente organizado, hace un trabajo y después expone en el foro colaborativo el trabajo. Entonces hay 4 foros. Entonces estamos proponiendo aquí que en la fase cognitiva sea un foro. Recordemos que es difícil que nuestros estudiantes intervengan en los foros, entonces no lo llenemos de foros tampoco, pero sí hay que tener por lo menos un foro temático y dejemos el foro colaborativo para la fase aplicativa. Vamos entonces con la siguiente. Ay, perdón. Entonces vamos a tener ahí las 2 actividades, un foro y el trabajo que puede ser individual o grupal. Las actividades dependen del número de créditos del módulo y módulos de 1 a 3 créditos se recomiendan 1 a 2 actividades en esta fase. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Y pasamos a la fase aplicativa. Mira, importante, ¿y cuál es la diferencia entre la fase cognitiva y la fase aplicativa? La cognitiva, reitero, es la que nos lleva exactamente a trabajar el conocimiento desde el saber. ¿Qué es lo que la escuela tradicional, la universidad tradicional ha venido haciendo? Solamente enseñar desde el saber, desde lo científico que ha venido indagándose, investigándose sobre la temática o la disciplina. Y eso era lo que hacíamos, le enseñábamos para que el estudiante después repitiera. Hoy por hoy, la competencia nos dice que no solamente el estudiante debe saber, sino que debe saber expresar en el hacer lo que sabe. Y el ser, pues, de una manera mucho más integral, como todo un profesional, acorde a unos principios humanos y a unos principios ecológicos, cuidados del ambiente, etcétera. Esa es la educación superior, enseñar a ser gente con lo que sé y cómo lo expreso en el hacer.
Entonces la gran diferencia está ahí. Entonces lo aplicativo es para enseñar a hacer procedimientos, para enseñar a hacer procesos, para enseñar a dar un paso a paso. Entonces, por eso es la gran diferencia. En lo cognitivo damos textos, recursos, infografías que nos dicen que esto es lo que la disciplina ha investigado ya y quiero que usted vuelva y lo lea, el estudiante. Y en el hacer ya estamos diciendo, bueno, ahora sí, vamos a aplicar en el hacer lo que usted aprendió. Volvamos a nuestro documento entonces. La fase aplicativa, pues tiene la guía de aprendizaje o la orientación, en donde le vamos a explicar qué es lo que va a hacer a continuación. Y los recursos, aquí hay otra gran diferencia, los recursos tienen que ser recursos para el hacer. Y entonces debe haber un recurso que a mi modo de ver va a ser el texto que explique, así como en el salón de clase, el profesor llega y explica el procedimiento, coloca en el tablero un paso a paso, entonces debemos dar recursos explicativos. Y el segundo recurso debe ser un recurso de ejemplos, pero también en el recurso explicativo puede dar los ejemplos. Es decir, no podemos mandar al estudiante a que nos haga la actividad si él no sabe ni tiene todavía un ejemplo que le organice. Por eso somos mediadores y nosotros vamos a mediar entre lo que sabe, entre lo que no sabe, entre lo interesante para el estudiante y el que yo creo. Por eso nuestro currículo alternativo e integrativo lo estamos poniendo ahí en evidencia. Entonces tenemos siempre que dar la explicación en un recurso que va a ser el texto o una infografía, me encanta, o una videoclase, y vamos a dar ejemplos. No voy a pasar ningún recurso en esta fase aplicativa que no me le dé el ejemplo al estudiante. ¿Por qué? Porque es una manera de también facilitarles y así todos estamos ganando y lo más importante, nuestro estudiante realmente está aprendiendo. ¿Cuántos recursos estamos ya hablando? Ya ustedes también lo han captado. Si es del nivel técnico, pues aquí no le hagamos más de 2 actividades. Recursos y los que necesite usted para explicar algo, pero bien fuertes, contundentes, claros, y las actividades no más de 2. ¿Qué puede ser? Puede ser actividades correspondientes al hacer, en el que ya el estudiante tiene que poner en evidencia un proceso desarrollado. Volvamos a nuestra filmina. Le coloco aquí 2, donde dice nombre del recurso y el título. Lo hacemos en el TF3, ya lo sabemos. Y aquí miramos las actividades también, que ya, mira, me estoy colocando una sola actividad. ¿Por qué? Porque esta actividad es, si estamos que el estudiante nos dé ya cuenta de un proceso o de un procedimiento, perdón, pues con una tenemos, hay muchos módulos que tienen, hemos visto, es la experiencia que yo ya he visto aquí con algunos diseñadores que nos dan muchas actividades y a veces el tiempo no les alcanza al estudiante. Pero entonces, ¿qué queremos? Hagamos poco en actividades, pero claras, que el estudiante se concentre en esa actividad y nos dé una feliz cuenta de lo que ha aprendido. Y así en las unidades subsiguientes vamos a hacer lo mismo. Yo coloqué aquí una nota de colores en el TF2. Color celeste, lo que le indico que usted complemente. Color amarillo, siempre vamos a señalar de amarillo los recursos. Color verde, vamos a señalar con verde las actividades. Y en el color fucsia, para que ustedes distingan las fases. Fase motivacional, fase cognitiva y fase aplicativa. Por último, se recomienda trabajar. Mire, estoy recomendando algo muy importante. Solo 3 unidades de aprendizaje. Cuando se trate de módulos de 1 a 3 créditos. Y cuando se trate de módulos de 4 o 5 créditos, máximo 4 unidades, incluyendo la introductoria. Es decir, ahora sí vamos a hacer que las unidades sean muy
consistentes, que ahí alojemos lo que realmente queremos, lo básico, porque lo profundo lo hace el profesional. Nuestros técnicos tienen que saber lo básico y en ese 80-20 que hemos hablado y en ese 50-50 en el tecnólogo. Y bueno, vamos ahorita y en otro momento John les va a explicar lo que corresponde al TF03, es decir, al guión de los recursos. Ellos, porque John corresponde y pertenece a la fase comunicativa, y ellos nos dan unos lineamientos muy claros sobre cómo utilizar cada recurso, para no llenarnos a veces de puras infografías y de pronto hasta mal hechas, o no llenarnos de textos que a veces cansa al estudiante. Recuerden que nosotros trabajamos las inteligencias múltiples, y las inteligencias múltiples buscamos que el estudiante que no le gusta leer, entonces que mira, que observe. El estudiante que no le gusta observar una imagen, que escuche. Y el estudiante que quiera ver todo, que lo pueda escuchar. Y es por eso que John a continuación nos va a trabajar entonces el guión de recursos, que es el TF3. Bueno, muchos éxitos en este trabajo que usted va a iniciar. Y cualquier cosita, entonces no dude en consultarme por mi correo, y si está aquí en FITEC, con mucho gusto le orientaré. El diseño de este cuenta con tiempos. Su director le estará dando la pauta y yo le doy una recomendación. Cuando tenga la unidad 1 y 2, envíela para podérsela revisar, y con eso usted no va a gastar haciendo todo el módulo y después que se lo devuelva completamente. Si yo le doy la unidad 1 y 2 ya revisada y corregida, usted ya va a saber que va a tener éxito en la 3 y en la 4 sin que le haga tanta devolución. Bueno, muchas gracias y espero que me hayan entendido muy bien y nos vemos.